Buenos días chicos, hemos pasado ya por hacer un repaso de todo lo que es el contexto histórico, sobre todo histórico, pero también en cierta medida ideológico de lo que es el siglo XVIII y XIX, y hemos hecho la poesía del siglo XVIII. Ahora nos vamos a la poesía del siglo XIX. De todas maneras, antes de nada, lo que vamos a hacer es os mando lo que son las correcciones de los ejercicios que os mandé hacer. Están las actividades de la página 311, la primera esta no la mandé, y esta que era del gallego, del vasco y del catalán, que casi todo me la habéis hecho muy bien y que aquí queda resuelta para que vosotros tranquilamente os la vayáis corrigiendo. La primera, los ejercicios 3, 4, 5 y 6 eran sobre la lectura inicial de este tema. Además, esta es el solucionario de la actividad de la página 315. ¿Os acordáis que había una serie de poemas y que vosotros teníais que identificar exactamente con la tipología dentro de la poesía del siglo XVIII? Pues aquí tenéis el solucionario que ofrece el libro. Nos vamos a la página 316. Sobre todo me importa lo que es los textos. Tened en cuenta que la teoría pues es teoría, pero sobre todo si sabéis utilizarla y explicaros de cara a un texto que se os dé. Eso de cara al año que viene será importantísimo para segundo de bachillerato. La lírica del siglo XIX pues es ya un paso cercano a lo que es el romanticismo y como no podéis ver la literatura como cajones estancos, cajones que no tienen nada que ver uno con lo otro, evidentemente es una evolución y desde el siglo XVIII hasta que llega el romanticismo pues habrá autores más conservadores o menos conservadores que se van acercando paulatinamente, poquito a poco, a lo que es el romanticismo. Entonces, están los clásicos. Los clásicos en este sentido, en esta época, si hablamos de poesía clasicista, nos vamos a hablar de poesía pues, que se acercan a lo que son los clásicos de la literatura castellana, que le gusta Herrera, que le gustan los autores de toda la vida de la literatura castellana y que ya lo hemos ido viendo a lo largo de este curso. Eso también se traduce en géneros clásicos como lo que es la épica, la égloga. ¿Os acordáis de las églogas de Garcilaso? La fábula o la elegía desde Trotaconvento, a ver quién se acuerda dónde aparece en la figura de Trotaconvento, ya se produce una eclosión y a lo largo de toda la literatura española se sigue utilizando. Se utiliza como estrofa la silva, el soneto, la octava real, son renacentistas. Silva, soneto, octava real, son renacentistas, son de Garcilaso, son de Boscán y de Herrera. Y eso es en esta época la poesía clasicista, ¿vale? Nos vamos a ir entonces al ejercicio 2. En el que te piden que comentemos este texto y lo he puesto aquí en grande y entonces pues Alberto Lista habla. Pasan los siglos y la edad malvada, y el fiero tiempo con hambriento hierro gasta, y la llama de la guerra impía, muros y tronos, mas no la gloria muere de Sagunto, que sus ruinas del fatal olvido yacen seguras, más que tus soberbias, Rómulo Torres. Ejercicio número 1. Te pide a qué tópico literario aluden los primeros versos. Cuidado, facilísimo. Si os hacéis un poquito de memoria de los tópicos literarios, que yo sé que en esta clase llevamos bien lo que son las figuras retóricas, que me las estáis haciendo normalmente muy bien, solo os pido que las redactéis, que no lo hagáis de forma esquemática. Pues nos vamos, leemos los primeros textos, los primeros versos. Pasan los siglos y la edad malvada, y el fiero tiempo con hambriento hierro gasta. Evidentemente el tópico literario ya
está en vuestra cabeza. Redactármelo de forma que yo pueda decir, mira qué bien redactan mis alumnos. En el B dice, ¿qué simbolizan las ruinas de la antigua ciudad? Ahí os lo dejo. Sagunto. Intentad buscar en internet qué significa Sagunto. Sagunto es la ciudad, cuidado. Cuando muere la ciudad, cuando muere Sagunto, muere una ciudad. Y eso es muy importante en la historia española. Y C localiza en el poema recursos clásicos como el polisíndeton, el apóstrofe y el hipérbaton. Ya más fácil, imposible, porque incluso os dicen qué es lo que tenéis que buscar, ¿vale? Si hay alguna de ellas que no hayamos dado, pues la buscáis en internet y las añadís a los recursos retóricos que sí que hemos dado. Nos vamos a la siguiente página, hacia atrás. Nos vamos a la poesía romántica. No vamos a llegar a José de Espronceda, simplemente nos vamos a quedar en el Duque de Arriba, en José Zorrilla y en Campoamor, porque básicamente, como dice aquí, ya es una poesía, los inicios de la poesía romántica en España, que empiezan pues a principios de siglo, en la segunda o cuarta parte, en 1830, 1838, y hay una serie de admiradores de obras de donde ya está consolidado el romanticismo, que es en Inglaterra y en Francia, y en menos medida, no porque no tengan importancia los románticos alemanes, que sí la tienen, sino porque tuvieron menos importancia, menos influencia en España. El Duque de Rivas será muy importante, aunque también hace poesía, será muy importante en el teatro, igual que José Zorrilla. José Zorrilla es uno de los autores teatrales más importantes de la historia de la literatura española. Y bueno, cuando lleguemos a ese momento, como es una obra que a mí me gusta mucho, seguro que nos detenemos. Y Ramón de Campoamor, pues eso, que es un poco poesía neoclásica, ya no es clásica, ya no es Garcilaso, ya no es Boscán, ya no es Herrera, es nueva poesía clásica, pero con tintes cada vez más cercanos al romanticismo. Nos vamos a un poema de José Zorrilla, se llama Granada, y os lo leéis detenidamente, no lo voy a leer yo, y simplemente contestáis a las preguntas. A. ¿De dónde surge el poeta? ¿De dónde dice José Zorrilla que surge el poeta? Y también que localicéis los rasgos románticos expresados en el poema. Y de rasgos románticos, pues como ya debéis de haber hecho el resumen, que se pide también en esta semana, el resumen de estas 2 hojitas nuevas, pues me lo redactáis bien redactado y ya está la semana que viene, aunque os mandaré también algunos ejercicios de sintaxis que ya sabéis que tenemos que apretar un poco con el repaso de la oración simple para que todos llevéis una buena base para segundo de bachillerato. Hasta la semana que viene, chicos.